Hola, la operación Lam-Son comenzó el día 8 de febrero de 1971 y precisamente en el contexto de esa operación he de señalar la enorme importancia de la famosa Ruta Ho Chi Minh, una extensa red de apoyo logístico que abastecía a la tropa norvietnamita y del Vietcong que se hallaba peleando en Vietnam del Sur. Y la operación Lam-Son fue efectuada por los estadounidenses y vietnamitas del sur para atacar a una parte de esa ruta que se hallaba en la neutral Laos, y los estadounidenses y survietnamitas precisamente enviarían a una columna blindada a toda velocidad contra el poblado de Chepon, poblado que era un centro de acopio de suministros, y allí la columna blindada arribaría para destruir a todo lo que hallaran. Es interesante observar que toda la tropa de combate sería survietnamita, porque la tropa estadounidense tenía prohibido por el Congreso estadounidense poner pies en Laos, mientras que las unidades de apoyo, la aviación de transporte y la aviación de ataque serían estadounidenses, porque precisamente los hombres de estas unidades no pondrían adrede sus pies en Laos. El 8 de febrero, la operación fue iniciada con un intenso fuego de artillería y ataques de aviación, y poco después, la columna blindada survietnamita inició su avance hacia Chepon. Pero eso no es todo. Para apoyar a la columna blindada fue lanzada una enorme operación helitransportada. Unidades survietnamitas llevadas en helicópteros estadounidenses establecerían bases de apoyo de artillería, FSBs por sus siglas en inglés, y bases avanzadas de aterrizaje, LZs por sus siglas en inglés. En el norte, los survietnamitas tenían que establecer 2 LZs y 2 FSBs, en el centro, una FSB, y en el sur, 3 LZs y 3 FSBs. Cada una de estas tendrían un mínimo de un batallón de infantería equipado con morteros. Y en el caso de las FSBs, esas localidades recibirían un complemento de artillería que usualmente sería una batería de 6 obuses de 105 milímetros. Y la operación se puso en marcha. Claro, ese día, 8 de febrero, hubo algo de resistencia norvietnamita, y algunos de los grupos de helicópteros fueron recibidos por el fuego de armas antiaéreas que causaron algunas bajas. Pero para la noche de ese mismo día, todas las bases fueron establecidas. Y también la columna blindada avanzó sin hallar mucha resistencia. Y en los siguientes días, la operación continuó. Del 11 al 16 de febrero fueron establecidas en el sur otras 3 LZs y una FSB. Y la columna blindada arribó a la FSB establecida en el poblado de A Luoy. Pero precisamente es de enorme relevancia observar que a partir de ese momento los elementos de la columna blindada que intentaron avanzar hacia el oeste fueron detenidos por una obstinada resistencia norvietnamita. El elemento terrestre había sido detenido por los defensores locales a menos de una semana de iniciado el avance en Laos. Y ese era un desastre. Y ante esa realidad, el 16 de febrero, los comandantes de la operación se reunieron y decidieron usar la movilidad de sus unidades helitransportadas para rebasar las defensas norvietnamitas que se alzaban en la Ruta 9. Y lo harían estableciendo progresivamente una cadena de LZs y FSBs en las colinas al sur de la Ruta 9 para alcanzar a Chepon. Eso sí, por las necesidades de planificación y reorganización, el nuevo asalto tardaría 5 días en realizarse. 2 días pasaron mientras el nuevo asalto era preparado, pero entonces, el 18 de febrero, a solo 10 días de iniciada la operación, los norvietnamitas comenzaron a contraatacar. A todo lo largo de la zona, numerosas FSBs se hallaron sufriendo un intenso fuego de artillería. Pero además,
En el norte, las armas antiaéreas norvietnamitas fueron llevadas más cerca de las bases Ranger North y Ranger South. Y con el fuego de esas armas antiaéreas, los norvietnamitas detuvieron el arribo de los helicópteros estadounidenses que tenían que mantener suplidas a las localidades. Y eso no es todo. El 19 de febrero, luego de un intenso fuego de artillería contra Ranger North, fue lanzada contra esa base un asalto de infantería y de vehículos blindados PT-76 y tanques T-54. La guarnición se defendió y durante ese día y el siguiente, 20 de febrero, fueron efectuadas 32 misiones de apoyo aéreo cercano. Los aviones estadounidenses lanzaron una enorme cantidad de armamento para apoyar a los defensores. Pero los atacantes mantuvieron la presión y las bajas en la guarnición se incrementaron. Y sin más remedio, en la noche del día 20, a la guarnición se le ordenó retirarse y ésta partió a pie hacia Ranger South, a donde lograron arribar. Y ese solo fue el inicio de los ataques en el norte. Del 21 al 24 de febrero, Ranger South fue atacada. Y para el día 24, la guarnición tuvo que retirarse hacia la FSB-30. El 25 de febrero, la FSB-31 se halló bajo un intenso diluvio de proyectiles de artillería, que fue seguido por un asalto de infantería apoyada por vehículos blindados. Y para la noche de ese mismo día, la base fue arrollada. En 7 días de intensos combates, 2 bases survietnamitas habían sido abandonadas y otra había sido tomada por asalto. Y en el sur, la presión sobre la FSB Hotel 2 fue enorme. Y el 27 de febrero, aquella base fue abandonada y su guarnición se retiró a pie hacia la base más cercana. En el norte, en la madrugada del 3 de marzo, contra la FSB-30 cayó un diluvio de proyectiles. Y luego comenzaron los asaltos de infantería y blindados norvietnamitas. Como siempre, la aviación estadounidense arribó para ayudar a los defensores. Sin embargo, para el atardecer de ese mismo día, la situación ya era desesperada y la guarnición recibió la orden de retirarse. Y en ese marco de exitosos contraataques norvietnamitas, fue lanzada la operación de asalto helitransportado hacia Chepón. El 3 de marzo, la aviación estadounidense bombardeó la zona, y desde ese día hasta el 5 de marzo fueron establecidas 2 FSBs y una LZ. Y con esas localidades establecidas, el 6 de marzo, 2 batallones de infantería helitransportada aterrizaron al norte de Chepón. Y por los siguientes 2 días, aquella tropa se lanzó a destruir todos los suministros que hallaron. Y luego, el 9 de marzo, esa tropa se retiró y arribó a la FSB Sofía. Tras un mes de operaciones, finalmente había sido efectuado el ataque terrestre contra Chepón. Aunque dudo que ese ataque, con 2 batallones de infantería, haya destruido mucho. Pero bueno, eso dicho, con esa operación terminada, fue ordenada la retirada de toda la fuerza de ataque. Y la suya sería una retirada gradual. El 12 de marzo, toda la tropa que se hallaba en la FSB Sofía fue evacuada por helicópteros hacia Vietnam del Sur. Pero, viendo ese evento, los norvietnamitas se percataron del inicio de la retirada enemiga y redoblaron sus esfuerzos por destruirlos. Porque precisamente ya habían arribado a la zona 4 divisiones de infantería, numerosos regimientos de artillería, regimientos de ingenieros y batallones de tanques. Eran cerca de 40,000 hombres norvietnamitas que superaban en número a los survietnamitas y se lanzaron al ataque. El 13 de marzo, la FSB Lolo comenzó a sufrir ataques de artillería y asaltos de infantería, y el 17 de marzo se ordenó la retirada. La guarnición se retiró a pie, y en el proceso
sufrió numerosas bajas. Más tarde, el 19 de marzo, la FSB a Luoy fue abandonada. La columna blindada partió hacia el este. Fue atacada repetidas veces y sufrió bajas, pero tras 4 días de intensos combates, el grueso de la columna logró arribar a la frontera de Vietnam del Sur. Mientras tanto, el 21 de marzo, las FSBs Alpha y Delta One fueron abandonadas y toda la tropa survietnamita fue evacuada por helicóptero a la FSB Bravo. Al amanecer de ese día, 21 de marzo, la FSB Delta se halló bajo un intenso ataque y para el anochecer del 22 de febrero, la guarnición recibió la orden de retirarse y marchó hacia la FSB Hotel, arribando a su destino al día siguiente. De allí, los recién llegados y toda la guarnición de la FSB fueron evacuados por helicóptero a Khe Sanh. Con ese evento, finalmente, todas las unidades survietnamitas habían realizado su retorno a Vietnam del Sur. La parte de la invasión de Laos dentro de la operación Lam Son había concluido. Bueno, hemos llegado al final de otro video. Sin lugar a dudas, los mandos estadounidenses y survietnamitas estudiaron la derrota francesa en Dien Bien Phu de 1954 y sin lugar a dudas pensaron que tenían la solución para triunfar. En primer lugar, ellos escogieron un objetivo claro, el poblado de Chepon, el cual era un centro de aprovisionamiento que podía ser atacado en una operación relámpago por una fuerza terrestre. Y eso no es todo. Como parte de la solución, decidieron usar la enorme maniobrabilidad de las unidades helitransportadas para establecer fácil y rápidamente bases de apoyo de artillería. Y con el fuego de esas bases, ampliamente complementado por el enorme fuego de la aviación táctica y estratégica estadounidense, esperaban destruir a cualquier unidad norvietnamita que intentara detenerlos. Parecía que ellos tenían la fórmula ideal. Pero primero, la columna blindada fue detenida por la tropa norvietnamita que ya estaba en la zona. Y luego, con el paso de los días, los mandos norvietnamitas enviaron la tropa y el equipo necesario para detener a la ofensiva. Y a solo 10 días de iniciada la operación, los norvietnamitas comenzaron a contraatacar. En teoría, la artillería de cada base, apoyada por otras bases cercanas, más el enorme complemento del poder de fuego de la aviación estadounidense, tenían que haber aniquilado a las unidades de asalto norvietnamitas. Esa era la teoría. Pero ya en la práctica, el enorme apoyo de la aviación estadounidense se convirtió en un enorme fiasco porque no lograban colocar sus bombas en el lugar adecuado. Y sin ese apoyo, una tras otra, las localidades survietnamitas fueron cayendo. Simplemente, la enorme flexibilidad táctica de los helicópteros que podían crear fácilmente bases de artillería no fue complementada por un adecuado apoyo aéreo. En cambio, primero los comandantes norvietnamitas tuvieron el tiempo suficiente para traer suficiente tropa a la lucha y luego su tropa usó las tácticas de asalto adecuadas contra las bases enemigas. Y así lograron triunfar. Así de simple. Bueno, espero que este video les haya gustado. Y si les gustó, estoy más que seguro que les van a gustar el contenido y la narración de mis libros que tengo a la venta con la editorial Almuzara y con Amazon. Y también, si desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Siempre le agradezco mucho a mis Patreons por su apoyo. En particular, a mi Patreon más reciente, Javier León. Javier, muchísimas gracias por tu apoyo. Y en el próximo video, quiero recalcar la enorme importancia del diminuto ataque efectuado
por un puñado de bombarderos estadounidenses en 1942 contra la isla del Japón, y cómo ese ataque fue el catalizador que provocó que fuera peleada la famosa batalla de Midway. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.